Buen día muchachos, el día de hoy vamos a empezar el tema de radioayudas. En este caso las radioayudas vamos a encontrar nosotros que hay clasificaciones, se clasifican en primarias y secundarias. Hay unas más antiguas, unas más nuevas. La tendencia es que vayan desapareciendo o que queden simplemente como equipo de ayuda o de apoyo a los nuevos sistemas de navegación satelital o de posicionamiento global. Pero bueno, hoy por hoy todavía están ahí. Y vamos a empezar por la más antigua de ellas, la más básica, que mucha gente dice, no, ya no se usa, ya no la de, ya no... Bueno, hay lugares, hay regiones donde todavía contamos con estas radioayudas, específicamente con esta radioayuda, para recalar, para saber, incluso al norte hay una aerovía que está balizada con NDB, este, se utiliza también como apoyo para complemento para otras radioayudas. Entonces, bueno, vamos a seguir mostrándola siempre y cuando todavía exista uno en el planeta, ¿no? En este caso, la radioayuda del día de hoy va a ser el NDB. NDB significa Non-Directional Beacon o radiofaro no direccional. El NB es un radiofaro que no da guía direccional. Esta radioayuda, en la actualidad, bueno, como comentábamos, se utiliza para recalar o como apoyo de alguna otra radioayuda. Es una radioayuda antigua, pero se sigue utilizando en algunas regiones. Ajá. Esta radioayuda trabaja en la banda de Low Frequency, Medium Frequency, en el rango de frecuencias comprendido de 200 a 415 kHz y de 1605 a 1750 kHz, aunque el estándar establece como límite superior 1715 kHz. En este caso, la banda está dividida, es la banda de low frequency y medium frequency, pero está dividida en este tramo que va de los 500 a los 1600. La banda de 500 a 1600 kHz es la banda que nosotros conocemos como banda de AM, es decir, una estación de radio comercial de AM puede funcionar como NDB. Eh, ¿Se usa o no se usa? Bueno, se pueden usar siempre y cuando sepamos exactamente o tengamos la certeza de dónde está esa estación de radio comercial. La radio comercial, si bien es cierto, permanece muchos por periodos largos en algunas ubicaciones, luego también tienden a cambiarse por la facilidad de mover el equipo y todo, tienden a cambiarse o a cancelarse y entonces nosotros a lo mejor estamos con la idea de que una estación de AM me va a servir y resulta que ya no está la estación de AM que según yo me iba a servir o en su defecto que la movieron, la cambiaron de lugar y entonces bueno, no me va a llevar a donde yo quiero llegar, ¿no? En general, bueno, les digo, básicamente se usa para recalar, entonces si yo quiero llegar a una ciudad, bueno, y ahí conozco una estación de AM de esa ciudad, pues a lo mejor me puede ayudar para llegar a la ciudad, y ya de ahí a llegar al aeropuerto, pues ya será otro cantar, ¿no? En este caso, comentamos, bueno, el NDB opera específicamente para aviación, pero bueno, también podemos utilizar estaciones de radio comercial, ¿no? Obvio, nada más de AM, ¿no? De FM. En este caso, el patrón de emisión que tiene el NDB es hacia todos los sentidos, lo que genera un patrón circular, es decir, aquí tengo la estación en esta parte de aquí y como transmitimos hacia todos los sentidos forma este patrón circular. Eso genera que, bueno, realmente no sea una guía direccional, por eso se llama radiofaro no direccional. Me puede decir dónde está, pero no me da una guía referencial real. Ajá, incluso si yo vengo volando de aquí hacia acá, siguiendo la estación, ajá, y hay viento, el avión tiende a hacer una especie de curva, aun cuando el indicador me indique que voy volando directamente hacia la estación. Es decir, no tengo la certeza real de que sé que voy a llegar a la estación, pero no cómo voy a llegar, ¿no? En este caso, la señal se transmite desde la estación hacia afuera, generando este patrón circular. Hay algunos radiofaros direccionales que, bueno, emiten cuatro haces, cuatro patrones, que, bueno, también ya es raro encontrarlos, ¿no? Había por ahí incluso balizas de hueso, eh, balizas de 8, o sea, pero bueno, ya todas esas ya pasaron a la historia.
El equipo en tierra realmente es muy sencillo, les digo, no tiene gran problema. Consta de tres elementos básicos, que son un transmisor de low frequency y medium frequency, una antena vertical de 3 a 5 metros y una fuente de energía. Básicamente es eso. Va a emitir y va a emitir hacia todos los sentidos, generando ese patrón circular que comentamos, que vimos, ¿no? El equipo de la aeronave ya está un poquito más complicado. Ajá. Aquí debe constar de los siguientes elementos. Una antena loop o direccional. Esta antena loop también se conoce como antena de aro. Ajá, ahorita vamos a ver por qué. La antena, requerimos una antena de cuadro o direccional, un receptor, obviamente low frequency, medium frequency, y un instrumento indicador que le indique al piloto hacia dónde está la estación o cómo volar con este equipo. Y puede ser cualquiera de estos dos, el ADF, que es el más antiguo, y el RMI. ADF significa Automatic Direction Finder y RMI Radio Magnetic Indicator, ¿no? Es por esto que le damos antena de aro, porque esta es así, básicamente, ¿no? Esta es, bueno, esta es una portátil que iba dentro del avión. En los viejos tiempos el navegante tenía que moverla como si fueran las viejas antenas de conejo de las televisiones para ajustarla. Ahorita vamos a ver por qué la tenían que ajustar. En otros aviones, pues iba afuera, pero también el navegante tenía que moverla. Hoy por hoy ya vienen guardas aerodinámicas y ya se mueve automáticamente, no necesita que alguien esté ahí moviéndola, ¿no? En este caso, ¿por qué se necesita mover? Bueno, vamos por partes. Aquí tengo la estación transmite la señal hacia todos los sentidos, ajá, y su sentido de propagación es así, en esta forma, ¿no? Si yo vuelo paralelo a la dirección de propagación de la señal, ajá, la antena me va a quedar así. Y entonces esa posición se conoce como posición de máximo. ¿Por qué? Porque corta más líneas del campo de fuerza electromagnético de la señal. Es decir, si ustedes se fijan aquí, la señal se supone que avanza así. Si la antena está ubicada paralela a la dirección de propagación, pues va a quedar en esta posición, y esto va a provocar que básicamente corte más campos de fuerza y la señal sea más eh, clara y la aguja sea más precisa en indicarme hacia dónde está la estación. Si yo volara paralelo, perpendicular, perdón, a la dirección de propagación y la antena fuera fija, aquí la señal se propaga así, pero si la antena está así, si se fijan ustedes, no corta muchos campos de fuerza, muchas líneas de fuerza electromagnética. Y entonces, ¿qué pasa? La aguja empieza a oscilar y no me da una indicación correcta. Esta posición se conoce como posición de mínimo. Aquí tenemos dos posiciones de mínimo, ajá, que son cuando yo vuelo perpendicular a la dirección de propagación, ajá, ya sea en un sentido o en otro, o la posición de máximo cuando la antena de aro está paralela a la dirección de propagación de la señal. Aquí las tenemos un poquito más claro. Esta es la posición de mínimo. Aquí la dirección de propagación es en este sentido. La antena está perpendicular a la dirección de propagación, por lo cual la cantidad de líneas de fuerza electromagnética que corta es muy baja y entonces básicamente la indicación es errática. Y en este caso la posición es de máximo. Aquí le vemos la dirección de propagación y la antena está alineada con respecto a la dirección de propagación, con lo cual corta mayor cantidad de líneas de fuerza electromagnética, generando que la aguja indique precisamente y directamente la estación sin que esté generando alguna oscilación que pudiera poner en duda la dirección que debe tomar el piloto, ¿no? Entonces, quedamos que hay dos posiciones, la posición de mínimo, en la cual el plano de la antena es perpendicular a la dirección de propagación de la onda y me genera indicaciones erráticas en la aguja del instrumento, y en la posición de máximo el plano de la antena es paralelo a la dirección de propagación de la onda y en este caso corta más líneas de fuerza, generando que la señal sea más clara y precisa.
En este punto podemos mencionar que esta antena simplemente me va a indicar, me va a ayudar a determinar la dirección de donde viene la señal. Ajá. Pero el problema es que no me indica el sentido. Es por eso que requiero también de otra antena, que se conoce como antena de cuadro o antena de sentido, que es esta que estamos aquí viendo, esta que tenemos en este avioncito pequeño. En otros aviones es un cablecito que va de aquí hasta el fuselaje, o puede ser una antena colocada así, o en aviones más modernos ya está ubicada en esta forma. Esta antena de cuadro tiene la finalidad de indicarme el sentido de dónde viene llegando la estación. Es decir, con esto yo puedo ver si voy hacia la estación o vengo desde la estación, porque la aguja se va a alinear en esa dirección, ¿no? Este es el receptor, ¿no? El receptor del NDB. Nosotros lo conocemos como ADF, de hecho aquí es ADF. La frecuencia generalmente viene en 3 dígitos, ¿no? O sea, vamos en la banda de los 200 a los 415 kHz, a los 500 kHz todavía. Y este es el indicador, este es el ADF como tal. En este caso, antes había de carátula fija y de carátula móvil. Hoy nada más son de carátula móvil. Es decir, esto se ajusta con el heading, se ajusta con el rumbo, con el giro direccional o con la brújula, y automáticamente empieza a trabajar dándome esos rumbos. La aguja me va a indicar hacia dónde está la estación, y esta me indica pues, la posición del avión con respecto al rumbo o la derrota que llevo, ¿no? En este caso, tengo las conmutaciones ADF, ajá, o BFO o Frequency, que van a hacer algunas conmutaciones para poder determinar si la antena está en forma correcta, si la frecuencia es la correcta, para escuchar la identificación de la estación, que también vamos a ver que todos tienen una identificación específica, y en este caso, más adelante vamos a ver cómo está constituida. Esto es lo que hace realmente el ADF. El ADF me va a indicar hacia dónde está la estación. En este punto, ajá, básicamente yo selecciono la frecuencia y la aguja me indica hacia dónde está la estación. Esto que yo veo aquí, esto se conoce como marcación relativa, que es el ángulo que se forma entre el eje longitudinal del avión y la línea que une la estación con el avión. Esto sería lo que es la marcación relativa. Pero ya nos meteremos en camisa de 11 varas más adelante, ¿no? En este punto, ajá, vamos a encontrar que eh, la antena de aro va a provocar que la aguja se alinee en esta posición, ¿sí? Indicándome hacia dónde está la estación. Pero para darme el sentido, se utiliza la antena de cuadro. Si no trajéramos la antena de cuadro, podríamos tener la aguja así, indicándome de forma correcta, o exactamente esta posición, pero invertida, ¿no? La flecha de este lado. Entonces, no me serviría. Entonces, es por eso que utilizamos dos antenas, la antena loop o direccional y la antena de cuadro o de sentido. Ajá. Aquí tenemos los dos instrumentos como tal, que son los que se usan, que es el ADF, que es este. Aquí la aguja, recuerden, me va a indicar hacia dónde está la estación, y esto girará con respecto al giro direccional, indicándome el rumbo, ajá, al cual estoy volando. Y esta es una combinación, esta se utiliza para dos instrumentos, o para dos radioayudas se puede utilizar. Este es el RMI y se utiliza ya sea para al ADF, ajá, en color verde, que es para el NDB, y o para el BOR. Ajá, el BOR va a ser esta flecha doble amarilla. Esta va a indicar hacia dónde se ubica un BOR, y esta hacia dónde se ubica un NDB. ¿Sí? Obviamente el que yo previamente haya sintonizado. Ok, hablemos, muchachos, sobre el alcance. El alcance de los radiofaros depende de ciertos factores. En este caso, bueno, no hay que perder de vista que como trabaja en low frequency, medium frequency, la forma de propagación de la señal va a ser en forma de onda terrestre, ¿no? Entonces, su alcance promedio es de 100 millas terrestres, podría ser más, pero esto va a depender de la potencia radiada, es decir, la mayor potencia, mayor alcance.
la clase de superficie sobre la que se propaga la onda de radio. No es lo mismo que se propague, lo vimos en el video anterior, hacia el océano que hacia el desierto o hacia un área montañosa, ¿no? El alcance va a irse reduciendo. Su mayor alcance se da hacia el océano. La sensibilidad del receptor del radiogoniómetro también influye mucho. La relación señal-ruido, no hay que perder de vista que es un radio de low frequency, medium frequency. Y entonces hay veces que hay otras estaciones que transmiten con mayor potencia, con mayor frecuencia, y eso genera que haya estática o que se meta la frecuencia, y eso provoca que al final del día el ADF no marque de forma correcta. Es como cuando sintonizamos el AM en el carro, ¿no? Hay veces que vamos en cierto lugar y a cierta hora en el día y de repente se mete a otras estaciones o se oye muy viciado, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente lo mismo. Hora del año y estación del año. Y aquí, pues básicamente es lo mismo para las dos. Quedamos que transmite en forma de onda terrestre, es decir, la señal se polariza, sube, se polariza, regresa, pega, rebota, vuelve a polarizarse y regresa y así va, y puede circunnavegar la Tierra en condiciones óptimas. Pero bueno, en la hora del día, bueno, habrá en la noche, la capa ionosférica está más abajo en el día, y entonces eso provoca que, bueno, durante la noche pierda menos energía en subir y bajar, por lo que su alcance es más alto. Lo mismo ocurre en el invierno. En el invierno va a estar más abajo la capa ionosférica, lo que genera que el alcance sea mayor durante el invierno o durante la noche y se reduzca durante el día o durante el verano. Entonces, a mayor potencia, pues bueno, ya sabemos, mayor alcance. El alcance de un radiofaro sobre una superficie marina pudiera ser hasta 3 veces mayor que el alcance sobre tierra firme. A mayor frecuencia, mayor alcance. El alcance es mínimo a mediodía y en verano y máximo en la noche y en invierno. ¿Por qué? Porque la capa ionosférica está más baja en la noche o en invierno y está más alta en el día, a mediodía y en el verano, ¿no? El alcance puede ser tanto mayor cuanto más sensible sea el receptor del radiogoniómetro. La zona de servicio efectiva es aquella zona o área dentro de la cual podemos obtener marcaciones con suficiente exactitud para la navegación aérea. Y esto, bueno, calculado sobre tierra firme, ¿no? De forma circular, tenemos que el radio aproximadamente real o eficiente que tiene es de 80 a 100 millas terrestres. Esto es algo así del orden de los 126 a los 160 kilómetros, aunque sobre superficie marina dicha zona es mucho mayor, ¿no? Pero nosotros calculamos que el alcance promedio estándar, o sea, el alcance eficiente, son esas 100 millas terrestres. Según su potencia, también pueden llegar a clasificarse de la siguiente manera. Tenemos MH con potencias menores de 50 watts, H con potencias de 50 a 2000 watts y HH con potencias mayores a 2000 watts. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no todos son HH? Bueno, básicamente porque recordemos que hay otras estaciones en las inmediaciones y si uno transmite con una potencia muy alta, puede generar interferencia perjudicial en las otras estaciones. Es por eso que se limita la potencia dependiendo de la necesidad que tengamos para el tipo de NDB que estamos manejando, ¿no? Su identificación está constituida por 3 letras, que son el indicativo IATA del lugar y se transmite a una velocidad de 7 palabras por minuto aproximadamente. Aquí, en una carta convencional, esta es una carta visual, pero también ocurre en la carta por instrumentos. Aquí tenemos un board, y el board, si ustedes se fijan, tiene 3 decimales, 3 dígitos y un decimal, ¿no? Punto 317.3. Y este es un NDB. El NDB tiene la frecuencia en 3 dígitos nada más, 263. Y aquí está el identificador en 3 letras, unión, alfa, delta y el código Morse como lo voy a escuchar. Este es el NDB de Choalar. Ajá. Este es el signo o símbolo
que se utiliza para designar el NDB. En todas las cartas, tanto en las por instrumentos como en las visuales, este símbolo representa que hay un NDB. Ajá. Y bueno, el código de colores, ¿no? O sea, en el caso de los bores es azul o negro, y en el caso de los NDBs es color magenta. Cabe mencionar que si, bueno, la carta que tenemos es en blanco y negro, bueno, lo puedo reconocer porque simplemente trae 3 dígitos en la frecuencia. Mientras que en el caso de los bores son 3 dígitos y un decimal. Eh, esta es la autorización que se le da a todos los radiofaros no direccionales. Es un permiso, es donde me especifica la frecuencia en la que va a trabajar, el identificador, la ubicación y básicamente la vigencia que tiene, ¿no? Aquí la frecuencia, ajá, y pues básicamente es el especie de certificado de la estación, ¿no? Existen 3 errores básicos que pueden afectar el sistema de carácter momentáneo y son el efecto de polarización, el error cuadrantal y el error de refracción costera. En este caso, el efecto de polarización es aquel que se genera cuando hay una diferencia de llegar a la antena del avión entre la señal directa y la señal polarizada. Se supone que las dos llegan al mismo tiempo, pero luego hay una pequeña variable que se genera en la diferencia de llegada entre las dos señales, y esto provoca que la aguja oscile momentáneamente. Este error de polarización se da principalmente en los atardeceres y en los amaneceres, es decir, cuando la capa ionosférica está variando de altitud. Durante el amanecer, la capa empieza a subir, durante el atardecer, la capa empieza a bajar. Y eso provoca que momentáneamente la señal entre la señal directa y la señal polarizada tengan una diferencia de llegada al, a la antena de cuadro y a la antena loop, lo que provoca que oscile momentáneamente la aguja, ¿no? En el caso del error cuadrantal, bueno, se da básicamente porque el avión tiene una forma de cruz y entonces la señal antes de llegar a la antena se ve inducida, ya sea por alguna parte del fuselaje o por alguna parte de las alas, y eso provocaría que la antena, perdón, la aguja oscila entre el lugar donde ingresa la señal al avión y la dirección que recibe de la antena, ¿no? Pero bueno, ya estos ya están calculados, entonces ya no hay tanto problema. Y el de refracción costera eh, genera una falsa posición cuando uno vuela cerca de la costa porque la señal cambia de densidades, es decir, la densidad de la Tierra con respecto a la densidad del mar, genera ese efecto de refracción, ajá, y las ondas de radio pues son susceptibles a eso y genera momentáneamente un falso positivo de dónde está la aeronave cuando realmente no se encuentra en esa posición. Esto es nada más en el ínter en lo que se ingresa o se vuela paralelo a la costa. También ya está calculado, ajá, pero de alguna otra manera, bueno, es importante recordarlos, ¿no? Ahora, es importante de alguna otra manera ir visualizando un poquito los conceptos que se utilizan para poder navegar con este tipo de radioayuda. Eh, la forma de utilizarlo, ¿no? Nosotros manejamos un término que se conoce como QDM. QDM es el rumbo magnético hacia la estación con viento calma. San se acabó, eso significa QDM. Está especificado, es una abreviatura establecida en el código Q, no quiere decir que tenga un significado cada letra, es una abreviatura, un acrónimo, no es acrónimo, es una abreviatura de código Q, entresacada del código Q, y eso significa rumbo magnético hacia la estación con viento calma. Aquí tenemos, por decir, si esta es la estación y yo vengo de acá para acá, ese es el QDM. Los QDM son rumbos hacia la estación
y los QDRs o radiales son rumbos desde la estación hacia afuera, ¿sí? En este caso, nosotros decimos que los QDM son el mundo del revés, porque en términos convencionales yo tendría el 360 aquí arriba, el 180 aquí abajo, el 090 de este lado y el 270 de este lado, ¿sí? Esos serían los rumbos si yo saliera desde la estación hacia afuera. Si voy de aquí para acá, voy al 360, si voy de aquí para acá, voy al 090, si voy de aquí para acá, voy al 180, si voy de aquí para acá, voy al 270. En el caso del QDM es al revés, ¿por qué? Porque voy hacia la estación, la clave está en esta palabra, que es hacia la estación. Si yo vengo volando de aquí hacia acá, voy a tener que volar hacia el 090. Ajá. Si yo voy de aquí para acá, voy hacia el 270. Si voy de aquí para acá, voy hacia el 360 o 00. Y si vengo de allá para acá, vengo hacia el 180. Es decir, están al revés, ¿no? Aquí tengo el 360 aquí arriba y aquí arriba no tengo el 360, tengo el 180, el 360 está acá abajo. ¿Pero por qué? Porque son direcciones hacia la estación o desde la estación, ¿no? Estos son desde la estación y estos son hacia la estación. Por eso algunos pilotos se confundían, porque decían, es que están al revés, pues sí, pero es que depende si vas hacia la estación o vienes desde la estación, ¿no? O sea, ahí está la diferencia entre los dos. Ahora tenemos el siguiente término es marcación relativa. Marcación relativa es el ángulo que se va a formar entre el rumbo del avión y la línea que une la estación con el avión. Es decir, aquí tengo el rumbo del avión, que en este caso sería 360, es decir, voy hacia el norte, y tengo la aguja me indica que la estación me queda a la izquierda en 320. Es decir, la marcación relativa va a ser el ángulo que se forma entre el 360 y el 320, que en este caso estaríamos hablando de 40 grados, ¿no? O sea, esa sería la marcación relativa. Nosotros consideramos que para poder navegar con esta cosa había que alinearse con respecto a la aguja para volar directamente a la estación, o se utilizaba esto para también poder calcular la posición con respecto a cierta estación, es decir, se sacaban líneas de dirección. Por ahí en una anterior habíamos visto eh, el término de marcación relativa, este sería el término. Por decir, aquí la marcación relativa es 60 grados, ¿sí? Si de aquí a acá son 300, bueno, pero el ángulo que se forma entre el eje longitudinal del avión y la línea que une la estación con el avión es de 60 grados. Esta sería la marcación relativa. Básicamente, no creo que tenga mucho problema. Entonces, ya quedamos que era QDM, ya quedamos que era marcación relativa. Ahora, fíjense bien, para poder obtener el QDM en el cual estamos, bueno, pues hay distintos procedimientos, ¿no? Obviamente todo dependerá mucho si tengo tiempo para hacerlo con un lápiz, un papel, hay que sumar la marcación relativa y el rumbo magnético, que es una operación que pues de alguna otra manera no presenta dificultad. Sin embargo, en vuelo, pues la operación tiene que ejecutarse mentalmente, ¿no? Y aquí es donde entra la mente de taquero, ¿no? Por supuesto, pues en algunos casos las sumas pueden ser mentalmente sin ninguna dificultad, pero hay casos en los cuales la suma excede considerablemente los 360 grados, que es el máximo de grados que podemos tener, y si es necesario restar esta cantidad. Esas dos operaciones, una de suma y otra de resta, presentan a veces ciertas dificultades. Un ejemplo que podemos dar de un cálculo sencillo para obtener el QDM es el siguiente, por decir, vamos a decir que nuestra marcación relativa es 0,50 y el rumbo magnético que lleva la aeronave es de 110 grados. Aquí el QDM es igual a la suma de 50 más 110 grados, en este caso me dará 160 grados. La marcación relativa será de 160 grados. Un ejemplo de cálculo del QDM que presenta dificultad es el siguiente: marcación relativa de 310 grados, rumbo magnético de la aeronave es de 290 y la suma de 310 más 290 me va a dar 600 grados. Como yo sé que el máximo es 360, pues a esto tengo que quitarle
360 grados. Entonces 600 menos 360 me da 240. El QDM que estoy atravesando es el 240. ¿Sí? En estos casos resulta mucho más fácil restar al rumbo magnético lo que la marcación relativa le falta para ser igual a 360, o restar a la marcación relativa lo que el rumbo magnético le falta para ser igual a 360. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Básicamente tengo un rumbo magnético de 0,90, una marcación relativa de 240, estoy atravesando el QDM 330. ¿Sí? Básicamente esto es lo que es la marcación relativa y el QDM. Aquí les pongo unos problemas para que ustedes los realicen y los entreguen en Classroom. Y solo hay que sumar. Marcación relativa más rumbo magnético es igual a QDM. Esa es la fórmula mágica, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, si se pasa de 360 grados, pues hay que restarle los 360 grados. O sea, se acabó. ¿Sí? En este caso, pues si aquí les da así de rápido, ¿no? O sea, tenemos 150 de rumbo magnético, marcación relativa 50, pues el QDM será 200, ¿no? Sin tanto lío. Y 350 más 310, ajá, son 660. En este punto, yo digo 660 menos 360, la marcación es de, el QDM, perdón, es de 300. Y así por ese orden de ideas, ¿no? Bueno, ahí están los dos que ya les dije. Ustedes tendrán que sacarlos uno por uno y ya los resolveremos más adelante. Ahora, si se conoce el QDM que se desea interceptar y el rumbo magnético al que está aprobado el aeroplano, puede deducirse fácilmente la marcación relativa que se obtiene al llegar a la línea de QDM que se desea alcanzar, con la condicionante de que no se cambie de rumbo, ¿no? En este caso, despejando la marcación relativa, que vemos que marcación relativa es igual a QDM menos el rumbo magnético. Por ejemplo, un aeroplano vuela con rumbo 090 para interceptar la línea del QDM 333 grados de Tampico. ¿Qué marcación relativa debe obtener al llegar a dicha línea que coincide con el eje de la aerovía Azul 9 o Blue 9 que une a Tuxpan con Tampico? Pues muy fácil, ¿no? Marcación relativa es igual a QDM menos rumbo magnético. Entonces tengo el QDM es 333 menos 90, que es en este caso el rumbo magnético que lleva el avión. La marcación relativa que debemos esperar es 243. Cuando pasemos por 243, eso indicará que estoy ya alineado con respecto a el QDM que me lleva por la aerovía Azul 9. Otro ejemplo, por decir, aquí tenemos un aeroplano procedente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, está con rumbo 180 grados magnético y desea interceptar la línea de QDM 115 grados a Tapachula. ¿Qué marcación relativa tendrá que obtener al llegar a la línea de QDM 115 para saber que estoy cruzando por el 115? Bueno, aquí debido a que el QDM es menor que el rumbo magnético, aritméticamente no es posible hacer la resta. En este caso debe sumarse primeramente 360 grados al QDM y luego restar el rumbo magnético. Vamos a ver aquí la figura. Es esta que tenemos. O sea, aquí vengo al rumbo magnético 180, ¿sí? Aquí está la marcación, la línea de QDM 115, que es la que estoy esperando. La marcación relativa deberá ser 295, ¿no? Este es el anterior que vimos. Aquí vemos, viene el rumbo magnético 090. Esta es la aerovía Blue. Y en este caso la marcación es el QDM es 333 y la marcación relativa es de 243, ¿no? O sea, esta es la marcación relativa. Aquí me dice marcación relativa es igual a 115 más 360 menos 180 y me va a dar 295.
También puede resolverse este problema de otra forma. Cuando el QDM sea menor que el rumbo magnético, hay que encontrar la diferencia entre ellos, y esa diferencia hay que restarla de 360. El resultado simplemente será la marcación relativa, ¿no? Por decir, la diferencia entre 115 y 180 son 65. A 360 le vamos a restar 65 y obtenemos 295, que es la marcación relativa. Básicamente es el mismo procedimiento que tenemos acá arriba, ¿no? 295. Nada más aquí decimos 115 más 360, ajá, menos 180, ¿no? O sea, si yo lo hago en este procedimiento, yo diría 115 más 360 me da, si de rápido, 475 menos, ajá, los 180 me dará 295. O sea, básicamente, ahora sí que son dos formas de poderlo determinar, la que ustedes consideren más adecuada o que más se adapta a lo que ustedes están manejando, pues bueno, esa es la que podrán aplicar. Estos son básicamente los problemas de práctica, eh, para que ustedes puedan realizarlos, ¿no? También en el Classroom, ahí vamos a esperar los resultados. Eh, Les digo, no tienen mucha ciencia y solo hay que comparar los datos, básicamente, ¿no? Se los dejo ahí un momentito para que ustedes puedan sacar una foto. Digo, copiarlo va a estar complicado, pero si sacan una foto, sacar una captura de pantalla para que puedan posteriormente en su cuaderno hacerlos y posteriormente pasarlos al Classroom, ¿no? Cabe mencionar que este tipo de radioayuda, que es el NDB, les digo ya la fecha, pues ya se usa para recalar algunos puntos, pero básicamente pues ya está por desaparecer, ¿no? Ya de hecho el BOR, que es la siguiente radioayuda que vamos a ver mañana, también ya está próximo a desaparecer, porque son sustituidos ya por los sistemas de posicionamiento global, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene algo de trabajo. Es importante que si lo visualicen, cualquier duda ya saben, pueden expresarla a través de los comentarios de aquí del video o a través de Classroom. eh, y bueno, de alguna otra manera buscaré la, la forma de que responderles, ¿no? De forma clara y concisa. Ajá. Y pues bueno, de alguna otra manera, este, pues sí, eh, que no se queden con dudas en este aspecto, ¿no? Hay otro procedimiento por ahí que es el de intercepción, que también es complicado, pero bueno, eso es ya de navegación aérea, es más de navegación aérea, y ahí, bueno, diferencia angular por 2, constante de intercepción, rumbo final, punto cardinal, y, y al final del día nos determina cuál es el rumbo de intercepción entre dos QDMs, ¿no? Ya sea de entrada o de salida. Les digo, era complicado volar con este tipo de radioayuda, y muy básica, se prestaba a muchas confusiones, muchos errores, pero bueno, la fecha, les digo, solo es de apoyo, ¿no? Ya la radioayuda que veremos mañana, que es la de las más actuales, de hecho es la que baliza la fecha y todas las aerovías, ya veremos la diferencia con respecto a esta. Pues bueno, muchas gracias y tienen mucho trabajo por ahí, entonces que tengan un excelente día. Hola, buenas a todos. Vamos a comenzar con la sexta parte ya del curso IFR. Y en este caso vamos a hablar de la navegación NDB. El NDB es el Non-Directional Beacon, es el aparato emisor de una frecuencia
que nosotros recibimos en el avión a través de su radio, que es el ADF, el Automatic Direction Finder. Y bueno, consiste en una emisión, en una frecuencia, una señal que recibe nuestro avión y la convierte mediante un instrumento en una señal de una aguja que nos indica la posición de la antena en tierra. En este caso no es como el BOR, no tiene radiales de entrada ni de salida, puesto que emite 360 grados, sino emite como el BOR, que emite cada grado. Como curiosidad, bueno, el NDB nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, puesto que hasta entonces la navegación era mediante faros, y faros que emitían señales de código Morse. Pues claro, eran faros luminosos que eran normalmente apagados por la noche, o se encendían faros distintos para equivocar a las aviaciones de los aliados y de los alemanes. Y bueno, pues a través de las tropas de tierra, que comenzaron, para no perderse sobre todo por el Canal de la Mancha con mal tiempo y tal, no perder digamos lo que era el rumbo que tenían que seguir hacia la ciudad, porque supongamos que estaría todo apagado y tal, pues en los equipos de tierra, el ejército de tierra o la resistencia mandaba a través de una radio una señal de homing. Esa señal de homing era mandada cada poco tiempo en una frecuencia preestablecida y cambiando de frecuencia para no ser barrida por el enemigo, y de esta manera esa frecuencia que emitía la radio la recibía el avión, y cada X tiempo pues le señalaba mediante una barra si el sentido, digamos, la dirección a donde estaba dicha radio haciendo el homing, mandando una señal. De ahí pues bueno, se pasó con posterioridad luego a lo que es el NDB. Veamos las particularidades en lo que le diferencia de un BOR. Bueno, aquí tenemos lo que sería un NDB. Su representación gráfica en las cartas, en este caso es una carta de aproximación hacia la pista izquierda de Palma de Mallorca, y aquí tenemos el NDB de Andrax. Los NDB suelen estar casi siempre, se suelen usar ya prácticamente en acercamientos a aeropuertos, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos lo que es una representación del NDB, perdón, Andrax, repito, el 384, se sintonizaría en el ADF 384.00, y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, pues lo que sería una espera, ¿no? Vamos a ver, a diferencia del, por decirlo de una manera, del BOR, como veis, no tiene radial de entrada ni radial de salida. Simplemente nos va a marcar la dirección en la que está. Y luego, igual que el propio BOR, pues bueno, se realizan sus esperas. En este caso, pues aquí tenemos lo que sería una entrada directa. Vamos a recordar las esperas, puesto que todavía sigue creando un conflicto, que si uso la regla de la mano, que si la regla no sé qué y tal. Bueno, la forma más sencilla, que no te hace, digamos, de alguna manera comerte mucho la cabeza, es: vemos el viraje de alejamiento, y siempre pues la entrada directa es si ese viraje de alejamiento se queda enfrente, al igual que el BOR. Aquí tenemos ahora el caso de una entrada en paralelo. Vemos por dónde vamos a entrar a la espera del NDB, y vemos que el viraje de alejamiento nos va a quedar detrás cuando pasemos en el NDB. Bueno, pues entonces si nos queda detrás es entrada en paralelo. Se hace exactamente igual que el BOR. Bueno, y aquí tenemos el tercer caso, que es la entrada en gota o indirecta. Es simplemente que el viraje de alejamiento, recordamos, nos queda muy a la izquierda. Nos es muy difícil hacer un viraje muy cerrado a la hora de entrar en el viraje de alejamiento, con lo cual, bueno, pues es la entrada en gota. Recordamos, si nos queda enfrente, directa; si nos queda detrás, paralela; si nos queda a la izquierda, entrada en gota o indirecta. Bueno, a diferencia del BOR, vemos que aquí no nos marca radiales, aquí son rumbos. Aquí es el rumbo 124 para interceptar el BOR de Andrax, viraje de alejamiento 3 grados por segundo, lo que sería un viraje estándar. Durante un minuto nos quedaríamos en principio rumbo 304, allí mantendríamos otro minuto y haríamos un viraje de acercamiento.
Ese es el tipo de espera, es exactamente igual que el NDB, pero tiene sus particularidades, puesto que ya no nos podemos guiar por un radial, no sabemos si exactamente, aunque vayamos rumbo 124, lo vamos a pasar por encima o lo vamos a estar desplazando debido a lo que llamamos la deriva del avión con respecto al viento, un viento lateral que el 99% de las veces lo vamos a tener. Bueno, y también ya por curiosidad, que sepáis que como bueno el NDB emite en frecuencia ampliada y modulada, pues digamos que sería una especie de transmisión en AM. Y bueno, pues por curiosidad que sepáis que si nosotros conseguimos en un avión, no en el FSX no lo hace, pero en la vía real colocamos Radio Nacional de España, escucharemos Radio Nacional de España por el ADF y la aguja nos indicará dónde está, de dónde sale esa emisión, ¿vale? Seguramente si estamos cerca de Madrid nos indicaría la emisión central de Radio Nacional de España. No sé si estaría en el Pirulí, pero que sepáis que sí, que se puede escuchar la radio AM, Radio Nacional Clásica o Radio Nacional de España o cualquier otra emisora que esté dentro del rango de frecuencias AM que recoge el ADF. Luego vamos a ver, por ejemplo, otro tipo de NDB. Vamos a ver que aquí tenemos un NDB en el aeropuerto de Erfurt en Alemania, que es 425, y al lado tenemos un DME, un medidor de distancia. Normalmente en España no suelen venir asociados, sí que hay alguno, pero no suele venir asociado el NDB a un medidor de distancia, solamente, o la mayoría de los casos están asociados a un BOR DME. Pero en este caso tenemos un DME en 112.05 y luego lo que sería el NDB. Digamos, sintonizaríamos en navegación 1 o navegación 2 el DME y en el ADF sintonizaríamos en la navegación, perdón, el NDB de Erfurt 425. De esta manera siempre sabríamos a qué distancia estamos. De todos modos, nosotros en vuelo sí que podríamos comprobar las distancias y de hecho explicaré cómo en teoría, cómo realizaríamos las distancias para un NDB. ¿Es realmente práctico? Bueno, es conocimiento. Realmente nosotros lo que tenemos que hacer es cuando volemos en instrumental tener la carta delante. El simple hecho de tener la carta delante nos va a decir en todo momento a qué distancia pues nos encontramos de un NDB, porque así viene señalizado todos los puntos de intersección en los que actúa ese NDB, ¿vale? Buenas, nos encontramos entonces ahora volando, hemos salido de Palma de Mallorca y vamos a hacer un vuelo directo a NDB. Vamos a identificar primero lo que sería la aguja del NDB, en este caso ADF, vemos que es esta de aquí, es la de color amarillo, depende del tipo de avión, pues bueno, normalmente suele ser una aguja parecida a esta, ¿vale? Suele estar normalmente dentro de la brújula secundaria de vuelo. Y luego lo que sería el ADF, que es esta radio de aquí. Lo primero que vamos a hacer es sintonizar el NDB de Andrax, sería en 384. Y una vez sintonizado, bueno, vemos que la aguja ya nos indica dónde está. Por si acaso pinchamos ADF para escuchar el tono. Y vemos que corresponde el código Morse al ADF de Andrax. Muy bien, ¿cómo entraríamos con vuelo directo? Nada, bastante sencillos. Únicamente, pues, ir hacia donde apunta la aguja. Bueno, nosotros ya nos encontramos en rumbo hacia el NDB de Andrax y ahora lo que tenemos que hacer es ir corrigiendo la deriva de viento, ¿vale? Para ello siempre tendremos que llevar la aguja para que esté justo centrada, mirando justo lo que es hacia el frente, ¿vale? Como siempre nosotros, pues según indique un poco a la derecha o a la izquierda, corregiremos en sentido contrario si vamos vamos hacia el NDB. Tendríamos que llevarlo ahí y vemos constantemente cómo el viento nos hace estar corrigiendo. Lo que se denomina corregir la deriva es como se denomina como cola de perro, ¿no? Porque se va normalmente haciendo, no se va totalmente en línea recta. Vemos que ahora nos desplazamos un poco, pues nada, se va a buscarlo, salir otra vez a buscar la flecha.
Vamos a ver ahora cómo se hace un vuelo hacia NDB por un curso dado. ¿Vale? Supongamos que tenemos que entrar al NDB por curso 300, por rumbo 300, ¿vale? 300. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tendremos que desplazar la aguja hacia rumbo 300. Para desplazar la aguja hacia rumbo 300 es una regla muy sencilla. Teniendo en cuenta que el alcance del NDB son aproximadamente siempre unas 30 y tantas millas, los tenemos que hacer según nos den el curso, ir a buscarlo ya. Como si nosotros tenemos desplazado aproximadamente desde 250 a 360, son 50 grados de desplazamiento, ¿vale? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los mismos grados que estamos desplazados con el curso, si vamos hacia el NDB, vamos a virar nosotros en sentido contrario. 50 grados si está desplazado a la derecha, nosotros viraremos 50 grados a la izquierda. Continuaríamos con este curso, ¿vale? Hasta que la aguja de NDB se fuese centrando en 300 grados, ¿vale? En 300. Nosotros iríamos saliendo unos 5 grados antes para ir ajustándonos y entrar en curso 300 hacia el NDB de Andrax. Bueno, nosotros estamos a punto de que la aguja caiga a rumbo 300. Entonces, dependiendo de la cercanía, que luego os daré una fórmula para hallarla, pero bueno, no es necesario, teniendo las cartas encima, uno siempre más o menos sabe a qué distancia está. Cuando estemos a punto de cerrar, estemos bajando ya de 10 grados, vamos a caer sobre 5, antes de caer sobre 5 grados, nosotros ya viramos a rumbo 300. Vamos mirando de tal manera que consigamos, en el viraje estándar, normalmente suele coincidir, entrar en 300 cuando la aguja del NDB marque también 300. Los virajes estándar, para cerrar, da igual un NDB que un board, siempre va a depender de la velocidad del avión. A mayor velocidad, más arco nos hará falta, ¿vale? Yo siempre estoy hablando de salir 5 grados antes y tal, pues en un avión que vuela a unos 160, 180 nudos, ¿vale? Si fuésemos a 210 saldríamos 10 grados antes. Digamos que iríamos aplicando por cada 30 nudos pues 5 grados más. Muy bien, nosotros ya estamos en curso directo. Veis cómo cuadra perfectamente, saliendo unos 5 grados antes a esta velocidad. Si fuésemos a 210 salíamos 10 grados antes, cuadraría perfectamente. Ya estamos en un vuelo hacia NDB por un curso dado, en este caso el rumbo 300. Ahora simplemente, igual que un vuelo directo en NDB, lo único que tendríamos que hacer es ir corrigiendo la deriva. Ahora veremos el siguiente caso, que es un vuelo desde el NDB por curso dado, es decir, dejaríamos el NDB detrás nuestra. Bueno, nosotros hemos pasado ya el NDB y ahora nos dicen que vamos a hacer un vuelo desde el NDB por un curso dado. Nos dice que bueno, que mantengamos el NDB, salgamos con curso 360 de NDB. Nosotros comprobamos que el NDB, ahora con lo que vamos a jugar es con la cola o el pie de la flecha, estamos a 30 grados, ¿no? Entonces nosotros, pasado el rumbo norte, más 30 grados, que es el rumbo que tenemos que salir, sería 033, porque es siempre la misma distancia, pero en este caso, en el mismo sentido donde tenemos la aguja, porque vamos desde, no hacia, ¿vale? Entonces nosotros viraríamos rumbo 030 hasta que la cola de la aguja llegase aquí, a rumbo norte. Una vez llegase a rumbo norte, nosotros
corregiríamos para mantener constantemente la cola en rumbo 360. Bueno, vamos comprobando cómo le va quedando ya 10 grados o menos. Lógicamente tenemos más distancia ahora, con lo cual vamos a cerrar con más tranquilidad. No ajustamos tanto, no estamos tan próximos al NDB. Nosotros lo que vamos a hacer es, como siempre, cuando queda aproximadamente unos 5 grados, pues vamos a virar ya para salir con un rumbo dado. En este caso, pues bueno, ya viramos a rumbo norte nosotros y mantenemos la cola en rumbo 360, porque en este caso es, repito, desde, no hacia. Digamos, es bastante sencillo. Si os dais cuenta, es simplemente estar manejando esta aguja a derecha e izquierda sin ningún tipo de radial. Ahí ya mantendríamos, corrigiendo siempre la deriva, el rumbo 360 desde. Vamos a realizar cómo sería una espera en NDB. Bueno, aquí vemos la espera que manda la carta y bueno, nosotros vamos a hacer una entrada directa, puesto que ya está explicado con anterioridad cómo serían las entradas, con los otros dos tipos de entradas con los BOR. Nosotros vamos a entrar prácticamente en rumbo 124 y vamos a quedarnos con esos datos. Entre rumbo de entrada 124, rumbo de salida 304. Para realizar la espera en NDB es exactamente igual que un BOR. El tipo de entradas, así como la espera, realizar los tiempos y todo. El viraje 3 grados por segundo, que es un viraje estándar, un minuto de alejamiento, un minuto de acercamiento, un minuto de viraje de viraje de alejamiento, viraje de acercamiento. Ahora bien, ¿qué particularidad tenemos? No tenemos un radial que nos indique, pero sin embargo, si vemos en Andrax el NDB 384, nos dice que tenemos que hacer una entrada en rumbo 124. Bueno, rumbo 124, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar la aguja a 124. O sea, haríamos lo que hemos explicado hace poco, un vuelo hacia NDB por un curso dado. Si estamos en rumbo aproximado 170 a 125, 175, 125, pues serían 50 grados. Con lo cual nosotros vamos a virar en sentido contrario desde nuestro rumbo 50 grados. Igual que hemos hecho antes. Y vamos a esperar que la aguja caiga a 124. Una vez que caiga a 124 vamos a comprobar qué entrada nos corresponde. En este caso vamos a dejar el viraje de alejamiento de frente, entrada directa. No voy a volver a explicar los tres tipos de entrada porque están explicados los BOR y aquí son exactamente igual, pero sí que vamos a ver cómo se realizaría una espera y cómo conseguiríamos centrar esa espera haciendo correcciones, ¿vale? Lo que sería corregir la deriva para que la espera fuese correcta y no tuviésemos de nuevo ningún problema a la hora de realizarla y sin salirnos de lo establecido. Como siempre, la espera estándar es a derecha. Bueno, nosotros hemos entrado en rumbo 124. A continuación, tan pronto el NDB nos indique hacia atrás, nosotros lo que vamos a hacer ya es la espera. Vamos a entrar en viraje de alejamiento. Como siempre he dicho, hacemos un viraje estándar siempre cuando la aguja ya nos apunte atrás, no antes, y se quede centrada. Vamos a hacer un viraje estándar, ¿vale? Que 180 grados, viraje estándar, 3 grados por segundo, equivaldría a aproximadamente un minuto. Y vamos a dejar ya virando. Y ahora veremos qué particularidad hay para no desviarnos en el tramo de alejamiento, ¿vale? No desviarnos por deriva de viento, no desviarnos fuera de lo que sería la espera establecida, ¿vale? Muy bien, ¿yo qué he hecho? Para no perderme, saber cuántos grados tengo que girar exactamente. Yo, lo único que he hecho, lo único que hago es, por ejemplo, aunque no me funcione, no me sirva para nada, sí que le puedo dar uso a esto. Porque si lo dejo apuntando a rumbo 124, aunque esto sea del BOR, pero bueno, no deja de ser una aguja también que me puede ayudar, yo sabré que estoy totalmente en paralelo cuando esté centrado, digamos, justo en rumbo contrario al 124, me valga esta aguja, ¿vale? Aunque ya digo, esto del BOR 1 ahora no está funcionando, sino estamos funcionando con el NDB. ¿Cuándo va a coincidir la salida de alejamiento? Justo ha coincidido cuando estemos pasando aproximadamente a 90 grados, ¿vale?, de la aguja del NDB. Entonces,
podemos hacerlo de dos maneras. Una, la más segura, por si nos equivocamos en el viraje de alejamiento. Yo me valgo de esta aguja, la pongo en curso 1, 2, 4 aproximado, ¿vale? Y así yo sé cuándo tengo que salir porque tengo que ir paralelo, o salgo justo cuando pase la aguja a 90 grados de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, tenemos ciertas derivas. Ahora, ¿cómo vamos a ir corrigiendo la deriva? Muy fácil. Nosotros tenemos que contabilizar en lo que va de minuto, ¿vale? Que tenemos que la aguja se nos tiene que quedar a aproximadamente, si hacemos un corte aquí, ¿vale?, a unos 45 grados, ¿vale?, de este corte. Eso significa que podemos ir corrigiendo la deriva. Estamos a punto de alcanzar el minuto, pero ya no podemos dejarle caer más a la aguja. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es, corregimos ya un poco la deriva, que nos está echando fuera, dejamos la aguja justo al minuto, a 45 grados con respecto a esta perpendicular, a esto, aquí dibujo un horizonte, y una vez hecho esto del minuto, simple y llanamente vuelvo al tramo de acercamiento. Me he pasado un poco más de un minuto, pero bueno, para explicaroslo. Una vez he realizado esto, simplemente lo que vuelvo a hacer es un vuelo directo hacia un curso dado 1, 2, 4 al NDB. Si os dais cuenta, aquí hay varias reglas que realizar. Cuando pase 30 justo por 90 grados hago el viraje. Para corregir lo tengo que dejar aquí a 45 grados como máximo. Tengo que dejar justo que cuando caiga el minuto 1 la flecha esté a 45 grados con respecto aquí a un horizonte, 45 grados a la izquierda. Bueno, son cálculos, la verdad, que poco complicados y que son fáciles de olvidar. Yo solamente os digo que lo más fácil es colocar esta flecha con el cursor aquí en un rumbo 1, 2, 4, hacer un viraje estándar. Cuando tengamos el heading en la cola, continuar durante un minuto. ¿Por qué? Porque ahora es cuando vamos a corregir. Ahora yo ya empiezo a corregir, ¿vale? Como hemos hecho antes. Cuando estemos a 5 grados, fijaros que el viraje ya voy yo corrigiendo. Este viraje no es exactamente igual que el de alejamiento, puesto que hemos tenido una deriva. Ahora es cuando yo voy corrigiendo, para entrar lo antes posible, sin salirme mucho hacia la izquierda. Es el caso ahora, ya entro yo 5 grados antes, lo antes posible, en 1, 2, 4. Y tengo la aguja otra vez ya realizada a la espera. Y continuaría así la espera. Si veis, es bastante intuitivo. Mucha gente me dice, es que es más complicado porque al fin y al cabo y tal. No, realmente es jugar un poco más con el heading, estar aquí un poco más atento, pero es más sencillo, es muy intuitivo. Ahora simplemente, pues bueno, nosotros cuando pasemos por el board and drag saldríamos ya a un curso dado que sería rumbo 144 para interceptar en teoría la LS, ¿no? Pues bueno, cuando pasemos el NDB iremos ya rumbo 144. O sea, realizaremos un vuelo desde NDB por curso dado. Quito esto para no despistarnos, lo dejo aquí. Y continuamos con la flecha de NDB. Bueno, justo ahora ha pasado el NDB y ahora nosotros tenemos que salir con un curso de 144. ¿Qué significa eso? Tenemos que llevar la cola a 144. Estamos a 20 grados. Nosotros, pasado 144, porque vamos le damos otros 20 grados más. Le damos a 164 y cuando la aguja vaya a 144, nosotros ya también rumbo 144, ¿vale? Y ya estamos en curso desde 144, ¿vale? Realmente aquí es tan poco, son 20 grados que prácticamente la corrección es inmediata. Bueno, para los que quieran profundizar un poco más en el tema, podríamos averiguar, puesto que no tiene DME, así hemos visto al principio que hay estaciones con DME, con lo cual sin problema, no es BOR, solamente es DME, pero en este caso András no tiene. ¿Cómo sabríamos el tiempo o la distancia de un NDB? Bueno, pues es muy fácil, simplemente nos vamos a colocar perpendiculares al NDB
que la aguja quede a la derecha o a la izquierda, 90 grados en nuestro rumbo, y tomamos nota de la velocidad que llevamos, por ejemplo 160. Ponemos el cronómetro en marcha y volamos sin cambiar el rumbo, y paramos el cronómetro justo cuando la aguja se haya desplazado 10 grados, se haya caído 10 grados hacia atrás, ¿no? Porque vamos 90 grados. Entonces es muy fácil, el tiempo de la estación es simplemente lo que hemos tardado en volar los 10 grados partido entre 10. O sea, es muy fácil, si tardamos 45 segundos, estamos a 4,5 minutos de la estación. Y la distancia, pues también, aunque parezca muy lioso, es muy fácil. Es simplemente, ahora tomamos dato de la velocidad, ¿vale? Lo multiplicamos por los minutos y lo dividimos entre 10 otra vez. Pues si vamos a 160 y hemos tardado 4,5 minutos, dividido entre 10, pues son 72 millas. Realmente estaríamos fuera de cobertura, pero bueno, es un ejemplo. De todos modos, si a quien le parezca esto mucho lío, es lo que pongo abajo, es llevad las cartas a bordo y no perdáis nunca la posición con respecto a las cartas IFR de donde estamos. Bueno, habéis visto que esto del NDB es bastante sencillo, pero bueno, no está de más explicarlo porque es un instrumento muy importante. Aparte, ya más adelante en las aproximaciones de no precisión haremos varias de tipo NDB, y ahí ya se complica un poco la cosa porque aparte de tiempos hay virajes establecidos en alejamientos, en cartas, tablas de alejamiento y de tal, ¿vale? Espero que os haya sido útil, que os haya sido muy sencillo. Cualquier duda que tengáis me la comentáis. Nos vemos en el siguiente tutorial. A non-directional beacon is an AM radio station used for aircraft navigation. The automatic direction finder, ADF, inside the airplane receives the NDB signal. The ADF needle simply points toward the selected NDB station, providing the pilot with a bearing to the station. Commercial AM radio stations may also be tuned and received with the ADF. As with the VOR, select the appropriate frequency and configure the airplane's audio system so that the NDB's Morse code identifier is audible. Each NDB has a unique 2- or 3-letter identifier. Since the ADF has no flag to indicate reception of the NDB, the pilot must continuously monitor the Morse code identifier whenever the NDB station is being used. The ADF needle points directly towards the NDB, displaying the bearing relative to the nose of the airplane. This relative bearing is simply the angular difference between the nose of the airplane and the station's location. Turning the airplane until the needle is pointing directly ahead results in the airplane being pointed directly at the station. The magnetic bearing is much of the time a more usable number since it tells you what the magnetic direction to the station is from the airplane. To find the magnetic bearing, add the airplane's heading to the relative bearing displayed on the ADF needle. For example, if the ADF needle showed a relative bearing of 150 degrees and the airplane was on a 030 heading, then the magnetic bearing to the station is 180 degrees. This means a 180 degree heading would point the airplane at the NDB, so the NDB is south of the airplane. Adding or subtracting 180 degrees from the magnetic bearing to the NDB gives the magnetic bearing from the station. In our example, 180 plus 180 gives us 360 degrees from the station. This means the airplane is north of the station. Most pilots memorize a formula to aid them in learning to use NDBs. MH plus RB equals MB, or magnetic heading plus relative bearing equals magnetic bearing. To fly directly toward an NDB, first turn the airplane so the needle is pointing straight ahead. The airplane is now pointing directly at the NDB. Just like with VOR navigation, the airplane will soon drift off course without proper crosswind correction. The process is the same, the pilot only needs to understand the different display of information. Maintain your heading and observe the movement of the needle. If the needle moves right or left, you will have to turn your airplane right or left to stop the airplane from drifting off course with the wind. For example, let's say the needle moves 5 degrees to the right. We must turn right to correct for this, so we turn 15 degrees to the right. Since the ADF needle always points directly at the station,
it is now pointing 10 degrees to the left. The tricky part is to realize that we want the needle to show an angle equal to our wind correction. Since we turned 15 degrees to the right, the needle should show 15 degrees to the left of our nose. At the moment, it shows 10 degrees left. Maintain this setting and watch the needle for a few moments. Let's say the needle continues to move to the right, and now it shows 5 degrees left of course. This is an indication that we're still drifting. A greater course correction is required. We turn another 15 degrees to the right, so now our total wind correction is 30 degrees to the right. So we want the ADF needle to show 30 degrees to the left. It shows 20 degrees left at the moment. Maintain this heading and wait. After a few moments, the needle begins to move to the left. When it shows 30 degrees to the left, we're back on our original bearing to the station. At this point, we know that 30 degrees is too much wind correction and 15 is too little. We elect to turn 10 degrees back to the left, which will leave us a 20 degree right wind correction. The ADF needle points 20 degrees left of course, and that's right where we want it. Maintain this heading and wait. Continue bracketing until you find a heading where the ADF needle does not move left or right, and make corrections as necessary. To fly directly away from an NDB, first turn the airplane until the tail of the ADF needle is pointing directly ahead. The airplane is now pointing directly away from the station, but drifting with the wind. Search for the wind correction angle by maintaining different headings and bracketing as before. Area navigation systems allow pilots to fly directly to particular points over long distances. Some RNAV systems use signals received from VOR DME transmitters and a processor to provide the pilot with a direct route to the selected point. The Global Positioning System, GPS, is now widely used for area navigation. GPS consists of 24 satellites, 5 of which are observable at any time from anywhere on the planet. 4 satellites are necessary for a GPS receiver to yield a 3-dimensional position. The GPS receiver compares distances from orbiting satellites to calculate the airplane's position, and the display allows for the direct navigation to a specific